Buenas noches. Voy fijando el tema. Ya se empieza. Buenas noches, estamos fijando el tema en la pantalla de Instagram. Ahí. Ya estamos también transmitiendo para Facebook. Bueno, una noche de sábado primaveral y con mucho frío todavía en Mar del Plata, nos llega la primavera. Sí, la verdad, frío. Falta bastante, parece, para que llegue. Pero bueno, hoy teníamos previsto un tema muy interesante, que es el tema afrodisíacos, porque de alguna manera, bueno, las plantas, de alguna manera... Tengo que acomodar, pero no te voy a dejar salir así. El hecho de tener muchos seguidores del resto de Latinoamérica hizo que muchos aportaran ciertos datos sobre alimentos o sustancias o elementos que tienen que ver con la alimentación y que favorece la actividad sexual de alguna manera. Entonces, bueno, decidimos hacer un programa sobre afrodisíacos. Espero que les guste, hemos preparado algunas cositas. Espero que participen, espero que nos cuenten de dónde son y si hay en su pueblo, en su región. La Argentina es muy grande, en todas las regiones existen aquellas sustancias plantas, tés que sirven o que la sabiduría popular les dio ese poder para tener algún efecto sobre la función sexual, sobre el deseo sexual o incluso sobre la fertilidad, que eso terminaría por redondear la definición de un afrodisíaco, ¿no? Repito para los que no escucharon bien, un afrodisíaco es aquel estimulante tanto del deseo sexual como de la función sexual en lo que hace a la excitación, a la capacidad de producir una erección y también la posibilidad de favorecer la fertilidad. A ellos también se llaman afrodisíacos. Sí, se les llama afrodisíacos por eso, ¿no? Nos dicen por ahí, bueno, saludan Marina y Tato y saluda Mauricio desde Tandil. Lluvia, buen afrodisíaco. Nos dicen bueno, por ahí empieza ya a aparecer. No sería un alimento. Acá con el mejor afrodisíaco, el vino tinto. Dice por ahí Tamara también. Hay que ir sumando, ¿no? Sí, Empecemos un poco por la historia, ¿no? Porque le decimos afrodisíacos y afrodisíacos viene de Afrodita. Viene de la diosa Afrodita. Y por ahí mencionaban el vino tinto y Dionisio o Baco, según el tipo de cultura desde donde se lo conoce al dios del vino, también ha sido un gran precursor del afrodisíaco. Claro, en sí mismo, en el caso de Dionisio, el dios del vino, sus rituales donde, bueno, la intoxicación con alcohol favorecía un estado de semi-lucidez, o mejor dicho, de semi-embriaguez. Sí. Y eso se le atribuía que ahí tenía un poder de acercamiento a los dioses y eso favorecía la fertilidad de alguna manera. O sea, era un dios más en el sentido del afrodisíaco hacia la fertilidad. Pero sigamos con Afrodita. Pero bueno, de Afrodita hay dos historias. Afrodita era la diosa del sexo, la lujuria, griega, la fertilidad. ¿no? La diosa griega. Y la equivalente romana era Venus. Eso, tenía su equivalente romana. Muchos dioses griegos tenían su equivalente romano en la era del politeísmo, ¿no? Claro, en la era... De hecho, los dioses nórdicos, todos los dioses vikingos también tienen una relación, o por lo menos tienen una semi-relación con estas dos culturas. Con este politeísmo, ¿no? Por ahí nos dice una usuaria de Instagram, el chocolate. El chocolate también se lo reconoce en su momento. Pero bueno, Afrodita tiene dos historias. Una que es el mito más antiguo, que es el de Hesíodo,
que dice que, bueno, que Cronos, el ¿De dios dónde, del tiempo, de dónde viene Afrodita, digamos? claro, Eso es lo que nos vas a contar. claro, ¿de dónde viene Afrodita? Bien. El mito más antiguo, que es el de Hesíodo, dice que el dios del tiempo, Cronos, Ajá. mata a su padre, Urano, ahí me los mezcla un poco, y arroja sus genitales al mar, y que la mezcla de los genitales de Urano al mar junto con la espuma del mar Porque forman hay- a Afrodita, hay porque una- afros en griego significa espuma. Mirá, de ahí viene entonces, porque la representación típica de Afrodita es una concha, una concha de Una mar, ostra. una ostra, la concha de la ostra, digamos, Las ostras, con sí, ella sí. dentro Claro, y un mar espumoso, ¿no? Entonces ahí, esa es la representación típica de Afrodita. Ahí están mezclados todas estas razones, ¿no? El tema claro. de la espuma, el mar, Afrodita y demás. Y Fíjate Afrodita nació adulta, ese es un... Sí, en un lo que dato coinciden increíble, los ¿no? dos mitos, el otro mito es el relatado por Homero, que dice que Afrodita es hija de Zeus y Dione, que Dione fue una divinidad que con el tiempo perdió su estatus y fue reemplazada por Hera, quien luego fue reconocida oficialmente como, La esposa de como Zeus. la esposa de Zeus. Y que lo que tienen en común ambos mitos es que Afrodita nació adulta, con sus formas adultas, con su cuerpo deseable. Por eso se la reconoció siempre como la diosa del amor pasional, la lujuria y el sexo. También se la ha asociado con la maternidad y la fertilidad. Fíjate, bueno, hablábamos del vino, nos dicen exacto, nunca faltaba el vino en las orgías de la antigüedad. Eran los famosos bacanales, que eran los rituales dedicados al rey Baco. al rey Baco o El Dionisio. dios del vino. Nos saluda Omar Javier Navarro Fernández, bellos amigos, salud por su programa, Brindamos- con el que siempre hacemos Brindamos por brindis el todas gallego, las como semanas. siempre. Y acá estamos. Bueno, Nos tiran otra combinación por ahí que dice ostras y champagne. bueno, el champán a través el mismo Las efecto ostras nos afrodisíaco dicen. del alcohol, el vino y demás. Y las ostras tienen su base real, el hecho del afrodisíaco de las ostras. Ya ahora más adelante vamos a ir tratando de dar una pequeña explicación por qué cada uno de estos alimentos, que todos nosotros recordamos algunos, que ustedes los van poniendo ahí, se consideran afrodisíacos o tiene algún efecto beneficioso para la salud. Eso ahora vamos a ir alimento por alimento, no nos vamos a olvidar de las ostras ni del chocolate que habían nombrado así. Claro, el hace un champagne, bueno, todas las bebidas espirituosas, el vino. El tema es que, bueno, como decíamos, los afrodisíacos ingresan a través de los sentidos. Entonces ya no vamos a pensar solamente en comidas, o sí, pero vamos a considerar diferentes tipos de características de estas comidas, ¿no? Sí, porque más allá de que una comida uno lo relaciona directamente con el gusto, Claro, hay que tener en cuenta que una comida bien presentada también genera una reacción por lo visual. Una comida que huele bien genera una reacción por lo olfativo. claro. Bueno, algunas comidas se comen con la mano, como decíamos recién, las ostras, por ejemplo. Fíjate que nos dice por ahí Verónica, el aroma del ser amado. Digamos, Eh, desde ese punto de vista lo que sabemos es que los Bien, afrodisíacos entran ya- por los sentidos. Ya no se puede comer a eso, ¿no? El aroma del ser amado. Se puede Nos comer, salimos un poquito del tema, se pero puede comer, véase la última sesión del Senado de la Nación. claro, bueno. No, era Cámara de Diputados, pero no importa. Bueno, también, Cámara de Diputados, es verdad. En eso voy a hacer Lo que pasa es que ahora sale todo por el canal del Senado, por eso es que... las En eso sesiones voy a hacer una pequeña aclaración. Vamos a tratar de hablar de alimentos. Pero Es también muy tenemos difícil, que tener en porque cuenta otros... afrodisíacos, como dice Tamara, ¿no? no, Verónica dijo lo del aroma del ser amado. Los afrodisíacos también son otras cosas, no solo las comidas, sino cualquier
estímulo que entre por a través de los órganos de los sentidos y que despierten deseo o excitación sexual, también se pueden llamar afrodisíacos. Por eso, no solo alimentos, pero hoy queremos hablar un poquito de alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hablar de alimentos? Yo lo decía al principio, por ahí no estaban todos conectados aún, porque tenemos muchos amigos del resto de Latinoamérica y tienen algunas particularidades, algunas plantas típicas, algunas bebidas típicas, y los queríamos comentar un poquito. Que ellos también que ellos reconocen como afrodisíacos. Pero bueno, hay que entender que todo estímulo que entra por los sentidos está decodificado por nuestro cerebro y nuestro cerebro lo interpreta como una señal erógena. Bien. ¿Sí? Así es como siempre, consideramos... Como siempre decimos, en presencia de hormonas, principalmente la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, principalmente la testosterona es la que va a traducir de alguna manera ese estímulo sexual para que el cerebro lo interprete como que es de índole sexual y no un simple estímulo visual, auditivo, olfativo. Fíjate lo que nos dice Tamara, nos dice tal cual: trabajé muchos años en alta gastronomía y realmente a través de algunos platos se logran reacciones orgásmicas en los comensales. Esto también tiene que ver un poco con el efecto mental. A ver, es muy conocido y sabemos que tienen algún tipo de efecto las ostras, por ejemplo, pero el hecho de que esté tan popularizado que la ostra es un afrodisíaco, hasta se vuelve un momento de seducción. Bien, ahora vamos a explicar por qué algunos alimentos en particular, por ejemplo como las ostras, y por qué muchos alimentos se consideran realmente afrodisíacos. Y si realmente lo son, si realmente tienen ese efecto sobre la función sexual que hace, por ejemplo, que en muchos lugares del mundo se diga: acá no hace falta el Viagra, la típica, acá no hace falta el Viagra porque bueno, en México nos hablaban del pulque, de una bebida blanca que se llama pulque, que parte de una especie de tuna. Ajá. Que tienen allá en México, y que ellos decían gigante. Que era el Viagra mexicano. Sí, los colombianos tienen una bebida parecida, yo lo tengo por acá anotado porque los nombres es muy difícil. Sí, nos lo había mencionado José Fernando. Arrechón, se llama el arrechón. Y hay otra bebida típica también colombiana, se llama tumbacatre, ese es más fácil de acordarse, ¿no? Si por ahí tenemos algún usuario o usuaria de Colombia, nos puede dar una mano para entender eso. Nos saludan desde Río Cuarto, Córdoba. También tenemos ya usuarios que todas las semanas se conectan. Pero bueno, todo ingresa por los sentidos. Río Cuarto, como todo Colombia, como todo Córdoba, todo Córdoba debe tener seguramente también alguna de estas particularidades. Seguro. Seguro de afrodisíacos del interior, ¿no? Seguro que sí. Pero bueno, todo lo que entra por los sentidos es codificado por nuestro cerebro. Y hay que tener en cuenta, ya que vamos a tratar de hablar lo más posible de comida, que la comida entra primero por los ojos. Entonces, el efecto visual, y esto es lo que se trabaja mucho, sobre todo en alta gastronomía, y en determinados lugares donde se trabaja mucho sobre la estética de los platos, tiene que ver con lo visual, con que no solamente ese plato sea exquisito, sino que además se vea atractivo, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que entonces el órgano principal por el que va a ingresar esto van a ser la mirada y la vista, ¿no? Sí, es también. Más, hablando de alimentos... Claro, justo te iba a decir, se acaba de sumar a alguien que es experta en alimentos y que ella también tiene sus platos afrodisíacos. Sí, seguro que sí. Dori Vivó, como siempre, abonada a nuestro programa. Gracias, Dori, por estar. Y bueno, podés participar mucho hoy, porque vamos a hablar de afrodisíacos, sobre todo alimentos. Nos dicen por acá, en Venezuela le decimos levantamuerto. Levantamuerto. Tumbacatre le dicen los... Tumbacatre le dicen los colombianos, y en Venezuela le dicen... no sé si es la misma bebida. La bebida colombiana, el tumbacatre, viene de un mosto que se hace de la caña de azúcar.
De la caña de azúcar viene, que tiene un nombre también bueno, yo tengo acá anotado, Sí, se llama biche. Ah, biche, acá. Se llama biche. Proviene de la caña de azúcar y de allí fabrican estas bebidas que tienen, según ellos, propiedades sobre la fertilidad y sobre otros elementos afrodisíacos. Por eso hablábamos de los sentidos. La comida entra primero por los ojos. Nos lo puede decir Dorita, que al momento de presentar un plato seguramente lo presenta con la mejor estética posible, ¿no? Te tiene que seducir eso antes de que lo pruebes. Entonces, lo que miramos y cómo lo miramos hace al afrodisíaco. También. No es solo la persona, a veces son partes del cuerpo, el cuerpo, lo que se deja ver y lo que se insinúa. Bien, pero ahí ya no estamos yendo de los alimentos, ¿no? Como No, decíamos puede recién. ser parte de los alimentos, porque si dentro del plato estoy presentando un pollo relleno, Sí. yo voy a ver la parte externa, no voy a ver el relleno lo voy a ver una vez que lo corto, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos... ¿Y quién te lo trae también? ¿Y quién te lo trae? ¿Y cómo te lo trae? ¿Quién te trae? Porque el pollo convengamos que relleno? inclusive para el que trabaja en gastronomía o alguna vez trabajó en gastronomía, yo alguna vez trabajé en gastronomía, y una de las primeras cosas, trabajé en un local de eventos muy conocido de acá en Mar del Plata, que está por la zona de Colón y la Costa, y una de las primeras cosas que nos explicaban cuando hacíamos la capacitación era cómo teníamos que mostrarnos nosotros desde la presencia. No es lo mismo ir que te sirvan el plato y te pongan una cara de no quiero estar acá. Ya no te gusta lo que recibís. Claro. Pero una cosa es llegar con el plato y llegar con una sonrisa, buenas noches, porque también eso vende, ¿no? También vende y eso hace que vos también te lleves una parte, ¿no? Cuando trabajás en estas fiestas. Pero la mal llamada, la buena llamada propina. La propina. Pero bueno, también puede ser un estimulante todo lo que es la memoria emotiva alrededor de la imagen, alrededor del olfato, alrededor de eso que nos está llegando. Bueno, ahí alguien habló del perfume del ser amado, ¿no? ¿Qué más, claro, el aroma del algo ser que amado. Tiene que ver con la memoria emotiva que eso. Pero bueno, a veces tiene que ver también con lugares o situaciones que te hagan llevar la imaginación hacia el pasado, entonces hablamos de memoria emotiva y también. Y todo lo que está relacionado con la memoria emotiva y con lo olfatorio y el aroma del ser amado también está muy relacionado con algo con un órgano que se ha considerado vestigial durante muchos años y que aún está en discusión, que es el órgano bómbero-nasal, y que se supone que es el responsable de percibir las feromonas. Pero no quiero hablar demasiado del órgano bómbero-nasal, porque estamos en tratativas de preparar un vivo con un gran profesional que sabe mucho de este tema para hablar del olfato y el sexo. Que ha estudiado mucho sobre el órgano bómbero-nasal y que nos va a tratar de convencer, sobre todo a escépticos como yo, de que el órgano bómbero-nasal, que es algo muy desarrollado en los animales, en nosotros los hombres, bueno, vamos a ver cómo nos convence. Pero bueno, lo que sí sabemos, yo hace poco lo estuve viendo en un webinar, la verdad, en una charla maravillosa explicando científicamente lo que sucede con la cuestión de las feromonas, y es maravilloso. Él te convence igual, siempre convence. No, bueno, pero lo mostraba con ciencia. Hace un ratito saludé a Susi, que nos está viendo desde Guatemala, como bueno, de Guatemala, otro lugar donde deben tener muchos afrodisíacos típicos. Sí, seguro que nos puede aportar algo, pero bueno, hablamos de los perfumes, que es una industria millonaria, inclusive se habla de algunas sustancias que tienen la mayoría de los perfumes, sobre todo se dice de esto de los perfumes importados, que esto estaría justificando de alguna manera sus precios, y se habla mucho yo sé que se habla de una sustancia que sale de no sé qué parte del camello, por ejemplo. Voy a decir una barbaridad, pero hubo hace poco una noticia muy, muy conocida
sobre una actriz que hizo un perfume, sí. con su propio olor genital. Sí, Gwyneth Paltrow, él No. está hablando de Gwyneth Paltrow, que hace unos meses atrás fue polémica por haber sacado un perfume que aparentemente tendría el olor de su flujo vaginal. Mira, bueno, habría que ver cómo huele esa señora. Vaya uno a saber. No, lo que sí sabemos es que Gwyneth Paltrow es una actriz. Huele bien. No, es una actriz preciosa, entonces, Vos decís que no puede oler a merluza si es una actriz preciosa, ¿no? No hace falta que digas Pues, merluza ¿qué sé yo? No sé qué puede para oler. levantar este momento. No sé qué puede oler Winnie Paltrow. Vaya uno a saber, ¿no? Pero la cosa es que, Igual los pescados dice, de mar, los pescados del mar están dentro de los afrodisíacos. Así. sí, pero como dice Robbie Rosler, un gran neurólogo, un gran orador, buenas, ¿hay sesión en esta honorable cámara? Pregunta Frías Y ahora vemos, desde Tucumán. Si se nos caen los seguidores, podemos hacer la gran diputado. No. Para levantar la sesión. Exijo una negociación con el sector de cirugía plástica del HPC antes de hacer alguna de esas cosas en vivo. Ah, claro, porque la chica estaba operada, ¿no? Claro. Esto va a ser una lástima, chicos. Pero bueno. Hablando de afrodisíacos. Robbie Rosler explica mucho esto, ¿no? Que la cuestión de la imagen y de... Él cuando habla como es un gran orador y una de las cosas que él sostiene es que cuando vos te presentás como un orador tenés que ser Charlize Theron, Brad Pitt, ser la imagen que transmite seguridad, ¿no? Que se morfa el público. Mirá, por ahí dicen el ámbar gris se usa para los perfumes y dicen que es excremento de cachalote. Justo me conecté cuando se puso divertido. Vos dijiste merluza y se conectó Nico desde Tucumán. Y por ahí Los tucumanos también deben tener sus afrodisíacos. El olor de la merluza, se ríen por ahí. Hola desde Bogotá, Colombia. Esos duraznitos de la sierra que son tan ricos, tucumanos, eso tiene que ser afrodisíaco porque es orgásmico. Los sándwiches de milanesa que tienen en Tucumán son afrodisíacos. Sándwiches de milanesa, no. Sándwiche de milanesa. No. Hablando de olores, la gente que le gusta que la orinen y la defequen, ¿cómo se llama? Es una parafilia, es un tipo de parafilia, ¿no? Lo que es la famosa lluvia dorada, lo que es el tema de jugar con las sustancias. Sí. Parafilias entre perversiones, que fueron las primeras formas de llamar a estas formas no habituales de producir excitación sexual, a parafilias luego. Hoy en día sabemos que todos estos son juegos sexuales que no generan ningún tipo de trastornos ni para ninguno de los amantes, ni son el resultado de ningún trastorno mental. Por eso en realidad son juegos sexuales. Claro. Por ahí poco frecuente porque depende quienes gustan de este tipo de juegos, pero sí, el juego con los excrementos y con la orina puede ser parte de un juego sexual y muchas personas lo practican y bueno, allá ellos. Mirá, fíjate que nos dicen tanto desde Tucumán como desde acá en Mar del Plata, sándwich de milanesa, sí. Lo que pasa es que claro, una por ahí, milanesa. Mirá, preguntan si las cirugías son afrodisíacas, Las cirugías. Capaz que las estéticas, según a Mary. No. El proceso de la cirugía en sí, y bueno, puede ser, para algunos puede ser afrodisíaco eso, ¿cómo no? Como tantas otras actividades. Pero si lo abrís así como un... Sí, no, pero la actividad en sí, ¿no? La actividad del cirujano, el disfraz del cirujano, ¿no? La seriedad de... No, eso ¿Tenés acá es un momento afrodisíaco. ¿Tenés algún ámbito? La relación a veces con auxiliares del cirujano, en el mismo momento de la cirugía, se generan a veces algunas conversaciones
interesante. No, tiene su momento erótico. No esperás nunca más. Tiene su momento erótico. Por acá dicen que la Caro hace negrofilia. No, eso no digamos, negro es un gran amigo. Pero bueno, fíjate que la comida no es solamente lo que probamos, porque por último vamos a hablar del gusto, pero tenemos cómo se ve, cómo huele. Dentro de los afrodisíacos táctiles podríamos hablar de la textura de la comida. A veces la textura de la comida eso también. De eso quería hablar yo cuando decía que hay cosas incluso que se comen con la mano, como las ostras, claro, o como algún tipo de comida típicamente que se come directamente con la mano y que la textura y eso favorece a que tenga esa idea de lo afrodisíaco. Exactamente, pero dentro de los afrodisíacos táctiles... Y lo otro que siempre solemos decir es que es más afrodisíaco que usar de plato el cuerpo de tu pareja. Claro, y en ese sentido, entre los afrodisíacos que tienen que ver con el tacto, con lo táctil, el beso... El rey. El beso es su rey. majestad, ¿no? Porque de alguna manera tiene un efecto estimulante. El beso en sí mismo es una manera de contactar con el otro. Lo que pasa es que el beso suma varios sentidos a la vez, no solo el tacto. Suma también el gusto, puede sumar algo de olfato, suma varios. Ojo, con los olores también se puede producir rechazo. Todo lo que son los malos olores, los olores desagradables, las cosas a las que no estamos acostumbrados. Sí, como decía Nico, bueno, pero no vamos a decir. Así nació la mamá de Camilo. Sí, decíamos... La gente de la banda de Camilo, mirá, ya están diciendo, contale lo que viviste en una cirugía. No verás más, Surresti. Nos dicen por ahí, fundamental el beso, te predispone sexualmente. Yo siempre digo que el beso es una carta de presentación. La manera en que, el primer beso inclusive, genera como esta cosa de atracción o no atracción. Te dicen, guarda Doc, que va a terminar haciendo consultorio por Zoom, si en cualquier momento. Voy a terminar operando por Zoom, que va a ser en cualquier momento. Más que consultorio. Mira, nos dice Milagros de Daboin, con la que estuvimos hablando el jueves acerca de comunicación y pareja, que en Venezuela se dice que la canela provoca excitación sexual. Sí, la canela es un típico afrodisíaco, siempre se ha considerado afrodisíaco. La canela produce vasodilatación, produce aumento de la frecuencia cardíaca, tiene efectos cardiovasculares. Claro. Se dice que también quita un poco el apetito por el mismo efecto de este estimulante cardiovascular y por eso tiene algún efecto afrodisíaco. Sí, y por ahí nos dice Cintia que el beso es la actividad permitida en la sociedad habitual. Sí, pero el beso también se lo ha condicionado, porque convengamos que una cosa es el besito, el piquito, y otra cosa es el beso apasionado, el que se ve en las telenovelas, que cuando lo vemos en vivo, cuando se ve en plena calle, la gente muestra algo de desagrado. De hecho, hay una frase muy típica que se ve sobre todo en series y en películas estadounidenses, cuando alguien está besándose así apasionadamente, que es get a room, o consigue un cuarto, como consigue una habitación, ¿no? Bueno, acá nosotros le gritamos algo parecido, nada más que no nos sale en inglés. Nos hablan por ahí del jengibre. Le gritamos andate al telo, qué sé yo, pero también gritamos ese tipo de cosas. Para nuestros hermanos latinoamericanos, en Argentina el telo o es al revés, hotel es como decir hotel al revés. Claro, sería el hotel alojamiento, lo que en algunos lugares se considera el motel, que es el lugar por excelencia donde se puede rentar una habitación por hora y es el lugar por excelencia de la cuna de la trampa, por así decirlo, ¿no? Bien, por ahí nos dicen el hielo pasado por el cuerpo caliente. Y sí, ¿por qué no? Caliente.
El hielo o cualquier otro tipo de bebida fría. Alguien habló de champán por ahí. Sí, el fresita. O el fresita, porque le agrega gusto. ¿Cómo no? Después también sumemos que dentro de los afrodisíacos también tenemos lo audible y esto también se aplica a la comida, porque cuando la comida tiene un determinado grado de crocantez, O cuando la están terminando de cocinar, ¿no? El crujido ahí de... el crujido de la fritura o del horno o cómo crepita el fuego en el asado. Bueno, hay una fruta que es el higo, que se consideró siempre un afrodisíaco. Me encanta decirlo porque es muy interesante. Le encanta decir esto, por eso... Me encanta decirlo porque es muy interesante, porque ustedes saben que para comer el higo hay que abrirlo y expone... Te falta un higo acá y mostrarlo y terminamos en televisión nacional. Expone la pulpa y acercar los labios y la lengua a la pulpa del higo, que es la forma de comerla. ¿Cómo es? No, ya está, no tiene repetición. Ha sido históricamente comparado con el sexo oral a la mujer. Incluso el sonido que uno hace al aspirar, digamos así, el fruto del higo. Ahí nos dice Nico que acá en Tucumán lo preferido es el Parque 9 de Julio para esas cosillas. Para el tema de los besos apasionados. Para comer, Nico, para comer, no para ir a chapar. No. Está confundiendo, estoy hablando de los recién duraznitos estábamos de la hablando sierra. de los besos apasionados. Yo estaba hablando de los duraznitos de la sierra, esos caramelos, esos duros, feos, que a vos te gustan, son horribles, pero no son horribles, no digas eso. Las nueces pecan. No, las nueces esas, pecan, los bombones pecan. Esos de nuez que venían... Lo hacen con nueces pecan. Son nueces diferentes a las nuestras, nuez mariposa nuestra que tenemos. ¿Qué dice ahí? Ya, un higo. Un higo, sí. A ver, él habla del Parque 9 de Julio y dentro de los afrodisíacos nacionales están los famosos lugares conocidos como Villa Cariño. Villa Cariño, todos los pueblos tienen una Villa Todos Cariño. los pueblos tienen un Villa Cariño. Aquí en Mar del Plata, uno de los Villa Cariño más conocidos es la Rotonda del Golf. Ah, claro, sí. Bueno, ya les puedo contar algunos de los afrodisíacos. Y por último, el gusto. ¿El gusto? ¿No lo dijimos ya el gusto? No dijimos el gusto, porque por último nos acercábamos al gusto para hablar un poco de cómo los alimentos y el sexo fueron históricamente. Por ahí nos hablaban del jengibre. Dos placeres. Ahí las nueces confitadas, ahí salió nueces muy bien. Confitadas. Qué rico, yo quiero nueces confitadas. ¿Me mandás una cajita, Nico, con nueces confitadas? Eso está bueno, sí. Pero bueno, los alimentos toda la vida fueron reconocidos como afrodisíacos. Volvemos ahí a los bacanales que hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿A vos te gusta? Las bebidas, las comidas, muy relacionado también con el sexo. Los bacanales se prohibieron en Roma precisamente porque se transformaron de lugares donde se veneraba a los dioses en fiestas terribles donde se asesinaba gente, se hacían emboscadas, se envenenaba a través de esos alimentos y demás. Pero más allá de prostitución y demás que se provocaba. A vos te gusta contar la historia del higo y a mí me gusta contar mucho porque se considera que las almendras son un afrodisíaco. Y entre otras cosas se considera que las almendras son un afrodisíaco porque se dice que Cleopatra se masturbaba, que masajeaba su clítoris con almendras y miel, como para darle una textura. Por eso es que se considera la almendra como una afrodisíaca. Es más, la almendra, hay algunos escritos griegos que hablan que es un fruto que nació de los genitales de una diosa también. Ahora no me sale el nombre de la diosa, no importa. No me va a salir. Nos hablan de las frutillas bañadas en chocolate, por ahí nos hablan del chocolate. Dice que te va a mandar higos a vos, además de mandarme... Es de la diosa de la fertilidad griega, pero no me acuerdo cómo se llama. Hay una fuente. Lo que pasa pero la diosa de la fertilidad griega siempre fue Afrodita. Se me hizo un lagunón. Hay una fuente muy típica en Madrid en honor a esta diosa griega. Sí, puede ser. De la fertilidad, típicamente de la fertilidad, no como Afrodita que era
Ya está, bueno, mirá, ya esto se está poniendo caliente, están hablando de compartir las cerezas labio con labio. Bueno, las cerezas se pueden colocar en diferentes lugares y buscarse de alguna manera. Es un juego muy interesante, es un juego Hay que tener cuidado de no de perderlas. de buscar ¿cómo se llama? De buscar el tesoro. Hay que tener cuidado de no perderlas. Sí, no olvidarse dónde la dejaste, pero bueno, no importa. Son lindos juegos. Él lo cuenta por la historia de unos amigos que él conoce. No, está bien, déjame. Pero bueno, Dejémoslo ahí. que bueno, dijeron que... Pero bueno, entre las cuestiones, una de las primeras cosas que mencionaban era el vino. Sí, bueno. El vino, las bebidas espirituosas, el vino Bebidas siempre alcohólicas. fue, bueno, sobre todo desde lo que eran los rituales, a Baco, Bueno, a Dionisio, nos esta, saludan desde el sur de Colombia. esta bebida también ecuatoriana, dije, no, colombiana. Esta Colombiana, bebida colombiana también, hecha en base a la caña de azúcar. el biche. Porque produce mucho alcohol el biche. Son bebidas alcohólicas en realidad, son Claro. bebidas alcohólicas. También existen en otros lugares del Cibeles, mundo. la diosa. La diosa Cibeles, exactamente. Muy bien. Grande, Nico. Lo googleaste, desgraciado, decí la verdad. De la diosa Cibeles se dice que de los genitales de la diosa Cibeles se dice que nació las almendras y por eso Cleopatra utilizaba almendras con miel, como decía Florencia, para masajear masturbarse. su clítoris, sí señor. Nos está viendo la licenciada Lucía Báez Romano. Ahí está, ella no nos va a dejar mentir. Así que, nada, bueno, empezamos por el vino. Ella no nos va a dejar mentir porque mucho del material que nosotros tenemos lo hemos obtenido de un libro muy interesante, muy lindo, que se llama Sexualidad Humana, que se hizo a través del capítulo de Medicina Sexual de la Sociedad Argentina de Urología, Maravilloso. donde Lucía es la secretaria hace varios años. Así que te diría es que un libro, 12 años por lo menos. es un libro muy difícil de conseguir ya, ejemplares, pero la verdad que es genial. Así que bueno, tenemos varios usuarios de Colombia y gente de Venezuela conectada, ¿no? Y vos tenías por ahí algunos de los afrodisíacos que se supone Sí, que algunas cosas me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, en Ecuador existe una localidad que se llama Esmeraldas, que tiene, viste como nosotros tenemos acá en Mendoza el camino del vino, la ruta del vino, Sí. ellos tienen la ruta de los afrodisíacos. Uy, qué lindo, hay que ir. Aparentemente en esta ruta que lleva son caminos de montaña y demás, que terminan en el mar, en Ecuador, había por ahí alguien de Ecuador, así que no me va a dejar mentir, existe esta famosa ruta afrodisíaca que se basa principalmente en frutos de mar. Bien. Los afrodisíacos, los ecuatorianos lo relacionan mucho con los frutos de mar. Entonces, existe uno, por ejemplo, se llama un plato típico, se llama el ceviche de 8 mariscos, donde, bueno, se realizan este tipo de platos que incluyen principalmente los mariscos porque tienen caparazón y tiene los toda una mariscos relación siempre con se han relacionado en general con los afrodisíacos. Sí. Los mariscos en general. Y sobre todo, bueno, todo lo que es los bivalvos, las ostras. Sí, en realidad todos esas ideas de que son favorecedores de la función sexual es incomprobable desde lo médico estricto, desde lo científico. Pero lo que sí sabemos es que todos estos alimentos son muy sanos para la salud. Claro. Son muy sanos, contienen sustancias esenciales. Los mariscos, por ejemplo, contienen una gran cantidad de zinc, de vitaminas y también de grasas que no se puede conseguir en otro tipo de alimentos. Entonces, tienen efectos beneficiosos sobre la salud, sobre la presión arterial, incluso sobre la diabetes, muchos de ellos. Son grasas que son buenas para el diabético. Bueno, son alimentos de alta calidad nutritiva.
Obviamente, si esto está relacionado con la buena salud y la buena salud está relacionada con la salud sexual, esto va a ser positivo para la sexualidad y de alguna Claro. manera podemos decir que por eso son afrodisíacos. Pero no hay un efecto directo, no es que uno va a pasar por la ruta de los afrodisíacos en Esmeralda y va a tener una noche de sexo A ver, tremenda. vuelvo a ¿No? decirte, No creo que sea tan así. vuelvo a tan directo. decirte lo mismo que en algún momento dije al principio. El efecto psicológico que genera el hecho de que te digan que el alimento es afrodisíaco, inclusive, más allá de las propiedades que pueda tener el alimento, es inclusive ya de por sí un condicionante para la persona. Entonces, si yo te digo que esto es afrodisíaco, porque convengamos también que dentro del afrodisíaco tenemos que pensar también en la memoria emotiva, en las sensaciones y en las emociones. Entonces, que la persona que más querés te cocine un plato rico y que se dedique toda una tarde a prepararte un plato solo para agasajarte, ya de por sí es Ya de por sí es ya afrodisíaco. de por sí es un afrodisíaco, Por ¿no? más que sea milanesa con papa frita. No, bueno, sí, milanesa con papa frita, yo Oh, sé que más para razón. vos es un afrodisíaco Oh, la más milanesa razón. con papa frita. Bueno, escuchá. Por ahí, mira, nos dice escuchá por ahí la este- sandía también. Escuchaste, como tengo un plato de estos de la ruta de afrodisíaca Ecuador, de Esmeralda. de Esmeralda. Tengo un plato que es muy, muy interesante, se llama Tres sin sacar. Mirá el nombre que le pusieron O sea, los amigos No ecuatorianos. importa lo que tenga el plato, la cosa que Tres para él es sin sacar. interesante porque se llama tres sin sacar. Está hecho en base a langostinos, calamares y pata de burro. La pata de burro es un cangrejo azul típico de la zona ahí de Esmeraldas en Ecuador. Y todo eso hecho en una salsa de coco. Eso es un plato típico afrodisíaco ecuatoriano. Que si Se lo llama- hiciéramos acá sería tres al hilo. Claro, si en realidad si lo dijéramos acá sería tres al hilo o más conocido como eyaculador precoz. Porque, porque hay que ser muy precoz O muy joven. para ese Hablamos por ahí triplete. del jengibre. Vos tenés algo ahí, información sobre el jengibre. El jengibre tiene un efecto parecido al de la canela. Tiene efectos cardiovasculares. Entonces, Se puede hacer tecito de jengibre. se por puede ejemplo. hacer té de jengibre, se puede hacer Galletitas de jengibre. Bueno, ahí está. Vos que estás más con los alimentos. Entonces se puede utilizar simplemente como un condimento. Sí. Dicen que mejora la erección los partidarios de su efecto afrodisíaco. Sí, señor. Y puede ser porque tiene efecto vasodilatador. Tiene un detalle el jengibre que hay que tenerlo en cuenta. El jengibre puede alterar la coagulación de la sangre. Bien. Así que aquellos que toman anticoagulantes tendrían que, si van a comer jengibre, con mucho cuidado, en pequeñas cantidades, o tratar de no comerlo porque genera una alteración de la coagulación de la sangre. Precisamente ese efecto fluidificante de la sangre también se considera afrodisíaco para aquellos que le resulta un efecto beneficioso, pero hay que usarlo con cuidado. También disminuye el azúcar en la sangre, entonces el jengibre hay que tener cuidado también con esto. Si es un diabético que está medicado, el exceso de jengibre le puede producir una hipoglucemia. Quienes tengan cierta tendencia a la diabetes, puede ser un alimento muy interesante para bajar los niveles de azúcar en la sangre. El jengibre es realmente un alimento de alta calidad. También es un alimento bastante caro. Sí, bueno, también es de esos alimentos y de esos vegetales que tienen grandes propiedades, como las 1000 propiedades que tiene la aloe vera, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, pero algunas son reales, como estas que acabo de decir son Claro. verdaderas. A ver, también se habla, en algún momento nos preguntaron sobre la maca. La maca peruana. Bueno, no sé si decir la maca peruana, porque había gente de Ecuador por ahí. Vos sabés que hay muchas cosas, a nosotros nos pasaba mucho allá en el interior, yo soy de Corrientes, y cuando nos poníamos a pelear a veces con cuestiones regionales, con otras provincias. La maca, algunos te van a decir que es ecuatoriana y otros te van a decir que es peruana.
En realidad, para evitar este tipo de discusiones, se habla de la maca de los Andes. Mira. Lo que sí se sabe es que es una planta que crece arriba de los 3.500 metros de altura, por eso tiene que ser en un lugar donde haya montañas muy altas, y es típica la maca de los Andes como afrodisíaco, sobre todo por su efecto sobre... hablan de efectos sobre la erección, claro, y sobre la fertilidad también incluso. Nos dicen por ahí que dicen que el maní es alimento potencial. Bueno, te contaba de la maca. Sí. Algunos dicen que hay una maca peruana también, hay otra ecuatoriana. Bueno, lo que sea, lo que sí es cierto que hay 3 colores de maca. Ajá. Y aquella que tiene más relación con los afrodisíacos se dice que es la maca roja. Mira. Qué raro, el color rojo. Hay una roja, una negra y una amarilla, me parece. Qué raro el color rojo, ¿no? El color rojo, y también dice que tiene efectos desinflamatorios de la próstata. Pero bueno, Mirá, eso... Tenemos una pregunta acá por privado. ¿La aceituna es afrodisíaco? Las aceitunas, lo mismo, ¿no? Se han considerado también alimentos afrodisíacos. Sí. Y la razón es porque el aceite de oliva, si bien ya los aceites vegetales crudos son aceites muy buenos, sí, para la salud, la oliva es prácticamente aceite puro. Ojo con la oliva porque es aceite puro de muy buena calidad, contiene todos los omegas, esos que son indispensables, que dice que disminuyen incluso la arteriosclerosis y la formación de coágulos en las arterias. Todo eso es real, pero cuidado que estamos comiendo aceites puros, aceite igual grasa. Grasa pura son alimentos de muchísimas calorías. Una de las razones por las cuales se dice que es un afrodisíaco es porque tiene mucho valor calórico. Lo que vos lo podés considerar como algo bueno o como algo malo, porque si estás un poco gordo, sabés que estás sumando muchísimas calorías. Y si estás, por ejemplo, pensando en que tenés que correr una maratón la semana que viene, por ahí sumar muchas calorías de muy buena calidad sea una excelente idea. Sí, también es cierto que el aceite de oliva se puede aprovechar muchísimo porque se usa en muy pequeñas cantidades cuando se hacen determinadas comidas. Se utiliza muchísimo menor cantidad de aceite de oliva, por ejemplo, para hacer un salteado. Sí, en realidad se utiliza menos cantidad porque de girasol. Tiene un olor más fuerte y un gusto más fuerte, sí, del que por ahí estamos acostumbrados. Pero hay quienes usan aceite de oliva de la misma manera que todo. Lo que pasa es que al ser más cara también, claro, genera que no se use tanto. Pero como todos los aceites vegetales, todas sus propiedades están intactas mientras están crudos. Cuando nosotros freímos un alimento con aceite vegetal, ya ese aceite vegetal cambia en su composición química y ya no tiene las mismas propiedades que el aceite crudo. Nos hablaban por ahí del chocolate, nos hablaron varias veces el chocolate, las frutillas con chocolate. Las frutillas en particular, más allá de algunas características que se le da a la frutilla, sobre todo tiene un efecto afrodisíaco muy desde lo visual, desde lo que es comer la frutilla, sobre todo de la mujer. Hay muchas fotos, inclusive uno busca afrodisíacos y aparece la imagen de los labios rojos de la mujer. Los frutos rojos en general, porque también los arándanos rojos tienen esa fama de afrodisíacos, incluso el tomate. Incluso el tomate ha sido considerado un afrodisíaco de siempre. Sí, el tema es desde lo visual, la frutilla desde lo que es la forma, ¿no? Sí, por supuesto. Desde la sugerencia de la forma. O de cómo comerlas y ese tipo de cosas. Claro, como parte del juego. Pero bueno, se habla mucho del chocolate y hay un compuesto en el chocolate que contribuye. Sí, hay varios compuestos que tiene el chocolate que ayudan al organismo. Sobre todo, el chocolate produce sustancias parecidas a las, ¿cómo se llaman esto? A las endorfinas. Y actúan sobre el cerebro produciendo una sensación de bienestar que no siempre está ligado directamente con lo sexual, pero que típicamente es así.
Es así. Y también el chocolate lo que tiene es alto contenido de serotonina, que alguna vez hemos hablado. Son sustancias que están muy relacionadas con la eyaculación y con el poder manejar la eyaculación. Entonces, por ese lado también se habla de amantes más vigorosos y por más gente que dura más tiempo en la cama. Fíjate que ahí nos mencionaban las almendras, nosotros hablábamos de las almendras, de la diosa y de Cleopatra masturbándose con almendras y miel como uno de los símbolos. ¿Qué más? Hablábamos de la vainilla en historia. Las almendras, completo con esto, todos los frutos secos, por razones parecidas a lo de la oliva. Alto contenido de grasas de muy buena calidad, alto contenido de calorías y alimentos de muy buena calidad. Claro. En eso basan principalmente su fama. Claro. Sobre la vainilla había una historia de por qué la vainilla se considera una sobre la vainilla hay una leyenda mexicana. Ajá. Totoneca, para ser exacto. Totoneca, bien. Que hablaba de que la vainilla nace luego de la ejecución de una mujer enamorada. Y el lugar donde se enterró a esa mujer enamorada, que había sido ejecutada injustamente, claro, florece la vainilla, que con su aroma y sus brazos entrelazados recuerdan a esta enamorada. Bueno, eso es una de esas leyendas indígenas que son muy interesantes. Fíjate que por acá dice, cualquier cosa que le pongas al chocolate lo hace afrodisíaco. Que le pongas chocolate lo hace afrodisíaco, sí. Sobre todo si el chocolate está tibio y se lo echas así arriba. De una mujer. Se lo echas así arriba al otro y después te dedicas a degustar el chocolate. Estoy de acuerdo. Ahí jugamos con las texturas. Mirá lo que encontré por acá. Hablábamos del biche, ¿te acordás? Mirá, las flores integradas a los alimentos, el jazmín y las rosas. Hay una escena muy famosa de una película maravillosa. Yo creo que mejor es el libro, pero la película es muy buena. Hace muchos años atrás se me cayó el DNI. La película se llama Como agua para chocolate. Sí. Y hay una escena donde el protagonista, el protagonista, de quien está eternamente enamorada, la protagonista de la película, llega para felicitarla, con la excusa de felicitarla, llega con un ramo de rosas y ella no puede conservarlas porque el amor de ellos está prohibido y decide hacer codornices en pétalos de rosa, y la escena es la escena de todos en la mesa con las codornices en pétalos de rosa es altamente erótica. Todos están comiendo y recordando escenas eróticas bueno, hacé mañana. Bueno, te hago. ¿Querés? Te hago una mongola. Salí a buscar codornices. No, pero vos te morís con las rosas si sos alérgico. no, en pétalos de rosa no. ¿Querés que te envenene? Para que sean en pétalos de vainilla. Te decía, mirá lo que encontré. Hablábamos del biche, que es ese mosto que se hacen de la caña de azúcar y que fabrican bebidas con ideas afrodisíacas en Colombia, que llaman también que limpia de envidia y maleficios. Fíjate que es toda una poción mágica prácticamente. Bueno, los primeros afrodisíacos eran las llamadas pociones mágicas. Claro, que la vendían como la poción de los amarres. Los amarres, eso. El día de hoy todavía venden los amarres. Todavía. En Corrientes los llaman los payés. Los payés. En Corrientes llaman payés. Puede ser para fines buenos o para fines malos en Corrientes. Hay payés buenos y payés con fines malicioso. Fíjate qué buena pregunta que nos hicieron ahí. Pará que te termino con esto. Sí. Y ahí hicieron la crema del biche, que es con jugo de coco, con crema de coco, con leche de coco, y lo llaman el Baileys del Pacífico. A ver si hay algún testigo que pueda dar fe de esto. El Baileys del Pacífico dice que es el biche que preparan los muchachos de Colombia con leche de coco. Como una especie de licor.
Claro, claro. No sé, ¿no es el Malibú? No, no sé. El Malibú no es un, bueno, estoy diciendo una marca. Fíjate qué buena pregunta. Lo prohibido, ¿no es el afrodisíaco más poderoso? Bueno, claro, bueno, después están muchas cosas. Oh, lo prohibido, hubo una publicación por ahí que hablaba de que el afrodisíaco más poderoso es la comunicación, que permita Sí, no hay darle, nada más erótico que que una buena permita comunicación. darle al amante aquello que realmente espera en una Claro. relación sexual. Pero bueno, ahí nos ponemos casi que nos ponemos filosóficos. Mirá, lo prohibido puede ser el afrodisíaco más poderoso y ojo que lo prohibido no necesariamente implica una infidelidad. A veces lo prohibido es algo que el otro está diciendo no. Y conseguir eso que Sí, o dijiste, algo que se sale de lo habitual. claro, Algo que eso que sale no de lo deberíamos habitual. hacer. Ah. eh, digamos, de Eso- alguna manera, Esos lugares donde no se debería tener sexo supuestamente, hay muchas formas de buscar lo prohibido sin buscar en otra persona. y bueno, a ver, y convengamos que esta historia de los maridajes, como las diferentes frutas con chocolate, hacer una fondue de chocolate, terminás recontra empalagado, pero es una maravilla del mundo. No, bueno, Así con como la frutillas. cascadita de Con frutillas, frutillas, no. ananá, Ah, la fruta que vos hay quieras. una historia que a mí me encanta, que es la del arroz. La del arroz. La del arroz. ¿Vos sabés por qué le tiran arroz, por ejemplo, a los recién casados? Sí, es un símbolo de fertilidad. Bueno, hay algunos lugares donde también le arrojan arroz, por ejemplo, en otras circunstancias como la inauguración de un negocio o de una fábrica. Fíjate, bueno, ahora me voy a ir un poquito por las ramas, después vuelvo al arroz, pero fíjate que para bautizar un barco lo riegan con champán, ¿no? También Sí, tiene alguna también. relación con eso. Pero el arroz no solo es símbolo de fertilidad, sino también de éxito. Por eso Ah, se mira. le tira arroz a los novios. De alguna manera se le desea fertilidad y éxito. Y una de las Y a los que les razones, tiraron arroz varias veces pues se divorciaron, no. se les desea mucho éxito y mucha fertilidad repetidas veces. Bueno, no importa. Habla de la gente que ha tenido muchos matrimonios. No sé, no lo conozco. Vos hablabas, mira, dice, la el término historia. payé lo usa todo el literal argentino y en Paraguay también. Claro, Te claro, aportan es eso. que es un término guaraní. El arroz. Lo que decía el arroz, ¿de dónde viene la historia del arroz? La historia del arroz viene que en los países asiáticos, como parte del ritual de los recién casados, consistía en que tengan su primera relación sexual en un campo de arroz, donde era, Mira vos. de alguna manera los novios se perdían en el campo de arroz y los recién casados allí tenían su noche de boda, digamos así, para la cultura occidental. Mira vos. Su primera Oriental. relación. Claro, como para nosotros la noche de boda, digamos, Claro. ellos tenían su primer encuentro sexual en los arrozales. Entonces, de ahí viene esto de arrojarle arroz a los novios y de tener el arroz como signo de fertilidad. Sí, sí, siempre. Es muy- Yo sabía muy lo del interesante. símbolo de fertilidad, pero no sabía lo del símbolo del éxito. Hay otros ingredientes, hay otras comidas que se agregan a las comidas, el ajo, Los picantes. los picantes, Los el picantes. chile. Eso los mexicanos sobre todo dicen mucho que A todos les comer encanta. mucho picante, comer mucho chile, eso le da mucha potencia Sí, sexual. igual con todo el cariño del mundo a nuestros hermanos mexicanos, cuando el mexicano te dice que es picante, se te caen las lágrimas. Hasta los caramelos hacen con chile. Le ponen chile a la golosina de los chicos, pobres chicos, no se puede comer eso. Pero bueno, hay que acostumbrar el paladar. Hay que acostumbrar el Bueno, paladar. yo tengo un compañero de trabajo que es hondureño y ellos tienen una cultura parecida en ese sentido, comen mucho picante. Le dan al picante como loco. Los picantes tienen la característica de ser No buenos se conectó el picante hoy. justo no está el picante, buenos vasodilatadores. Y al ser buenos vasodilatadores bajan la presión arterial. Claro. Y ese, digamos, que sería su efecto en lo que hace a
a lo científico. Y el ajo que alguna pueda- vez también habían hablado de algunas características para la salud que Sí, no es bueno sí. para el aliento, ¿no? Pero También tiene efecto vasodilatador y también tiene algunas vitaminas, minerales. la sí. pimienta rosa, sí Eh. señor, la pimienta rosa también se considera, es un tipo de... Pimienta rosa que Sí, la pimienta rosa es un grano de pimienta pero más grandecito, parece, viste como los venenitos de las plantitas rojas, Ajá, parece los venenitos. un venenito. Es riquísima la pimienta rosa. Pero ¿cómo se utiliza también como... Igual como la pimienta, mi mamá en algún momento tenía un Se mix nos va, de se nos pimientas. va a cortar Instagram. Mirá, se nos va a cortar, vamos a volver a retomar aunque sea para terminar un poco con el tema, ¿eh? Aunque sea para terminar Y y para saludar. pasar algún chivo para la semana que viene. Sí, señor. Así Ahí que, vamos a bueno, retomar. Ahí está. Mirá, está volviendo a conectar. De una. Decía volviendo a conectar. Sí, pero no. Pero no. Sí, pero no. Para, ¿eh? Bien. Listo, bueno, pero más o menos hemos hablado de lo que son los afrodisíacos, por qué algunos alimentos se consideran afrodisíacos y cómo los diferentes lugares, eso es lo que más me gusta a mí, ¿no? Cómo diferentes lugares en un mismo país, como pasa en Argentina, o por diferentes países con una cultura muy parecida, como es todo Latinoamérica, tiene cada uno su afrodisíaco, su alimento, que le atribuyen propiedades sobre, insisto, sobre el deseo sexual, sobre la excitación o sobre la fertilidad. Esa es la característica de un afrodisíaco. Claro. Y bueno. Y a ver, creo bueno, que- pero cuando hablamos de... No quiero que nos olvidemos de mencionar esto, ¿no? Siempre que hablamos de vinos y de bebidas espirituosas se habla de maridajes con la comida. Y esto tiene un origen. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás del origen? Yo sé que vos lo contaste varias veces. yo La historia sé, de Giacomo. Yo lo sé porque, bueno, incluso lo hemos charlado con un amigo mío, también muy buen cocinero, Claudio, que suele estar conectado, no sé si estará ahora, llamado Giacomo Casanova. Giacomo Casanova, de ahí viene del Casanova, se decía que conquistaba a las mujeres como cocinaba. Claro, y él era un cocinero real de la Edad Media. Así es. Era un cocinero de la realeza y una de las cosas que propuso fue el tema de los maridajes, de la comida con Claro. las Bueno. bebidas, ¿no? Como que toda comida tiene una manera de potenciar ese disfrute a través de Claro, el pero tipo de él- bebida pero que, él no- se él- consume, ¿no? Pero él cuando hablaba de maridajes no hablaba precisamente de bebidas, sino que él decía que toda buena comida debe ser expuesta visualmente y acompañado de una vestimenta adecuada, llamaba él. También. O sea, el maridaje lo hacía con la parte visual. La parte visual de la Claro, bueno, presentación. de ahí empezó a derivar después el tema de las bebidas, pero como formas de potenciar el sabor. Exacto. Después fueron los maridajes con Pero la- sí, a ver, convengamos que en ese sentido, ya como Casanova proponía que los sentidos fueran integrados a la sexualidad, ¿no? Mirá, interesante ahí cómo lo relacionás. Está bien. Es lo que en realidad es sumarle sentido a la sexualidad y sumarle un valor agregado a lo que él hacía, que era cocinar muy bien. Claro. Y- Bueno, y convengamos explicar de alguna manera por qué él cocinando muy bien atraía mujeres. Convengamos también que en general, ¿no? En general, un varón que cocina bien es altamente sexy. Es erótico. Sí. Es erótico. Y si cocino Sí. con pocas pinchas, mejor no. Pero bueno, dicho todo esto que dijimos, ¿no? Alguien puede pensar en que los afrodisíacos existen. Sí, hay gente Ya sea todavía desde que el duda. estímulo cognitivo Hay gente que o duda, ¿no? desde las propiedades específicas de determinadas comidas, ¿no? Pero hay que entender que sexualidad no es solamente sexo. Así es. Hay que entender que los sentidos expanden la sexualidad. Entonces, todo condimento que podemos agregarle nosotros al sexo, todo eso que le podemos sumar, hace a la diferencia. Sí, incluso todo este estímulo de
los sentidos y demás, se puede utilizar incluso en terapia sexual para promover el deseo sexual, para promover la sensación de recuperar lo que nosotros llamamos la libido. Sí. Eso se puede utilizar mucho en terapia. Bueno, y respecto de las bebidas espirituosas y otras sustancias que contienen etanol, también es necesario entender que si bien aumenta el deseo sexual, que desinhibe, digamos, y que aumenta el vigor físico, Sí, que, el que por alcohol acción del triptófano retrasaría la eyaculación, esto es relativo. Sí, el triptófano es un aminoácido que es indispensable para que se forme serotonina. Claro. Por eso dicen que retrasa la eyaculación. Claro, por eso tendría acción el alcohol en el retraso eyaculatorio. Claro, pero toda sustancia con etanol es el tipo de alcohol que se utiliza en las bebidas destiladas, en dosis muy altas también puede ser perjudicial. Claro, porque el alcohol en dosis altas es depresor del sistema nervioso central. Ya todos lo conocemos eso. Puede producir anorgasmia, puede producir disfunción eréctil. Y puede terminar en coma, como muchas, entre otras cosas. Muchas personas, y no creo que así sea bueno. El uso crónico produce de gastritis y determina náuseas, vómitos. Claro, bueno, que el no uso crónico puede puede producir insuficiencia hepática. Y la insuficiencia hepática a su vez es causa de disfunción eréctil. Por eso, ya hay diferentes cuestiones, pero siempre está bueno, o sea, si vamos a proponer hay que acordarse el hecho siempre de las bebidas, tenemos que proponer que sea con moderación. Así es. Las insuficiencias, acuérdense siempre, todas las insuficiencias de órganos vitales producen disfunción eréctil. La cirrosis, insuficiencia hepática, la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca traen alteraciones en la función eréctil. Ahora, si vamos a pensar en los sentidos, si vamos a pensar en los afrodisíacos, y no solamente en las comidas, sino en todas las cosas que podemos integrar, desde lo cognitivo, desde lo psicológico y desde lo tangible. Entonces, para pensar en afrodisíacos, volver a recuperar el placer del beso, que el beso vuelva a ser esa carta de presentación que me invita a la sexualidad, reivindicar la importancia del abrazo, el contacto piel a piel. Nuestra piel es el órgano táctil y sensorial más extenso de todo el cuerpo, entonces jugar con las texturas en la piel, como decíamos recién, con el chocolate de tibiecito, con la comida, con el hecho de ser el plato del otro, con jugar con esas cuestiones. También con los fríos, jugar con las temperaturas. Alguien habló de hielo, por ahí. Claro, decía, el hielo en el cuerpo caliente. Yo hablaba de un poquito de champán, ¿por qué hielo? Quedé desabrido. A ver, el hecho de aprender a hablar con la mirada, este es un ejercicio que yo le hago hacer mucho a algunas parejas, sobre todo esas parejas que en algún momento les cuesta mucho hablar y que se han olvidado de mirarse. Y uno de los ejercicios que yo les propongo es que en algún momento de intimidad y de tranquilidad puedan ponerse el uno frente al otro y se miren y que traten de decirse con la mirada todo eso que no pueden decirse, que a veces no saben decirse o que no se animan a decirse. Entonces los invito a hablarse con la mirada. Los invito a prender la luz en el momento de la intimidad. ¿Por qué no conectar desde la mirada como una manera de estar ahí también, ¿no? De sumar estímulos. Instalar canales de diálogo abiertos. Y acá también vamos a hablar de el mejor afrodisíaco, una buena comunicación. Una buena comunicación, una buena conversación. Bueno, los caricias, los masajes, sin exigencias. Que la caricia y el masaje sea solamente una forma de tocar al otro, sin la exigencia de que el masaje tenga que tener sí o sí un final feliz, ¿no? Como los ejercicios de placereado. Claro, como los ejercicios de placereado como una manera de recuperar el erotismo en la piel. Todo lo que son la construcción de mapas erográficos. Esto es algo que trabajamos mucho también en terapia, ¿no? Pero todo lo que es la construcción de todas esas partes del cuerpo que despiertan algún tipo de estímulo y a veces buscando
a construir esos mapas helográficos, muchas veces descubrimos nuevos lugares que nos seducen, ¿no? Sí, y aparte se descubre mucho con respecto a la pareja, más que los descubrimientos que puede hacer la persona en uno mismo. Se descubre mucho que no se sabía o aparece sobre la pareja. Yo, en esta construcción de mapas me resulta muy gracioso cuando las personas tienen que construir el mapa del otro. Claro. Que dicen conocer tanto. A ver, demostrame cuánto la conoces y Sí, está bueno que se arman buenos debates. enumerame del 1 a 10 cuáles son sus zonas más erógenas. Y ahí después nos ponemos a cotejar con lo que ella opina y se arman debates muy interesantes. Sí, se arman debates muy interesantes. Pero bueno, con todo lo hablado sobre los afrodisíacos, sobre las bebidas espirituosas, las comidas y demás, está bueno invitarlos a explorar las sensaciones, a explorar los sentidos, a jugar y a conectar con los sabores, con las miradas, con los aromas. A utilizar en con el los sexo sonidos. todos los sentidos, Los no quedarnos sonidos, con algunos. los nada más. sonidos en el sexo son Los sonidos. fundamentales. Sí. La respiración entrecortada, el juego desde El hablar en gemido, el oído. el hablar en el oído, el tono de la voz, la manera en que se dice, ¿no? En el juego. Entonces, tratar de disfrutar con todos los sentidos a quien se dice tienen que hay enfrente. se dice que hay voces directamente que son eróticas, ¿no? Claro, hay tonos de voz, Tonos inclusive, de hecho, muchas veces se juega con esta cosa de la voz del locutor, la voz Sí, la igual, voz impostada, la tonada del interior, la voz cantada. La tonada del interior garpa muchísimo. La voz cantada puede ser un gran afrodisíaco. La sí, música, eso la voz y la fonación de la voz cantada en el oído y con un mensaje sensual o amoroso también puede ser. La respiración, nos dicen por ahí, la respiración, sobre todo la respiración agitada, como signo de que aumentó la excitación, la respiración entrecortada. Pero bueno, el tema es aprovechar todos los sentidos para una sexualidad más plena. claro, buscar que o sea, No que el le terminamos. afrodisíaco... Arrancamos con los Exacto. Arrancamos con los mariscos y la merluza y mira dónde terminamos. Otra vez con la merluza. El perfume de la Nami. Bien. El perfume de la Nami. ¿Cómo era el perfume? Doctor. Faltó que Por diga favor. doctor. ¿Cómo se llamaba? Pero por favor. ¿Cómo se llamaba el perfume de la señora? El perfume de Gwyneth Paltrow, que dice que Ahí tiene está. olor a sus fluidos vaginales. Ahí está. Debe ser genial eso. Yo no me imagino ponerme un perfume con olor a... Corta acá. Cotaca. Así que bueno, los invitamos a eso, que el mejor afrodisíaco sea el mimo que le hacemos al otro, el buscar mimarlo haciéndole una rica comida, el pasar un lindo momento juntos, qué sé yo, a quien le gusta el saumerio, el hornillo de esencias, el aroma, el perfume. Y el factor sorpresa. El actor sorpresa, mira, se Importante. ríen ahí de la animalada que estás diciendo, ¿no? Es real. Pero bueno, es real. jugar con los Perfume. sentidos, ¿no? Jugar con eso que seduce y que eso nos produzca un lindo momento y un momento de bienestar. Listo. Quedamos. Así que bueno, como digo siempre, música de fondo, fíjate, nos dicen por ahí también, muy bien. Como digo siempre, gracias de corazón, porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá. Y esto nos hace bien. Y piensen en el afrodisíaco para el fin de semana. Sí, Un señor. afrodisíaco sorpresa. Sábado por la noche, un buen momento para pensar en el afrodisíaco. Por ahí, mirá, nos aporta por ahí Mauricio. Más El cumplidor. afrodisíaco más cumplidor son los mariscos. No. No son los mariscos, sino el amor. Bueno, está bien. Bueno, está como bien. fundamental. Así Pero el que, amor hay que alimentarlo. No sé si de marisco, pero hay que alimentarlo. sí, es más, ¿sabés qué? Un gran afrodisíaco es cuando nos mandás ese quesito con pimienta, que es maravilloso.
Mirá, Así que bueno, doble gracias. efecto. Gracias de verdad, de corazón, porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría sentido que nosotros estuviéramos acá. Cariño a los guatemaltecos. Cariño a los guatemaltecos. El café, nos olvidamos del café. El Gran café, el afrodisíaco. aroma del café. El café, Cuando aparte estuvimos- es símbolo de reunión. Mirá, Sí. ahora sobre el final me acuerdo. Acordate que cuando estuvimos en Guatemala estuvimos en una finca maravillosa en la Antigua. Ya solo era afrodisíaca, Sí. ya es él en la finca de café. Una característica que había es que en las habitaciones había un profundo olor a café, era maravilloso y estaba arriba del hogar, de la habitación. Ellos los granos de café y el café u- molido como una utilizado manera de para aromatizar sí, señor, el ambiente. como una Hermoso. manera de neutralizar olores, una cosa maravillosa. Así que bueno, gracias de verdad. Gracias de verdad. No tendría sentido que nosotros estuviéramos acá si ustedes no estuvieran de ese lado. Vamos a pensar un nuevo tema lindo. Estamos... En la semana tenemos temas cortitos, muy cortitos, Sí. tips, 4 o 5 puntos, tips para diferentes disfunciones sexuales Sí, vamos y a para ir pensando en diferentes eso. situaciones que van a aparecer en YouTube. Eso lo van a encontrar en YouTube durante la Sí, semana. Son también vamos a videos compartir cortitos de algunos videos. no más de 5 minutos con tips puntuales para mejorar sus relaciones sexuales. Ya lo van a ver durante esta semana, lo vamos a ir publicitando Y ya también te digo, por ya te Instagram. digo que tenemos que terminar de preparar ese maravilloso vivo junto con Gustavo acerca del olfato y el sexo. sobre el órgano vómero nasal. Y por ahí tenemos algo prometido que nos habían dicho que iban a preparar sobre lo que es la vista. La vista y el erotismo. La vista y el erotismo. La Así vista que y el erotismo, no solo el erotismo, sino todo lo que tenga que ver con la función sexual. No se olviden que los efectos sobre la retina son uno de los efectos más frecuentes en forma colateral que tienen los medicamentos tipo Viagra. Claro. Entonces, hay mucho para hablar sobre la vista y lo sexual, no solo desde lo médico, sino también desde el erotismo y desde un poco todo lo que estábamos hablando hoy también. Pero bueno, hablando de afrodisíacos. Pero para eso lo vamos a hacer, como decías antes, lo del órgano vómero nasal con Gustavo, lo vamos a hacer también con una especialista en oftalmología, sí señor. y que, bueno, parece que sabe mucho de erotismo Sí, y los ojos. y nos vamos a preparar para eso. Los bloopers de las grabaciones, súbanle. Ya quieren los bloopers. Todavía no hicimos las grabaciones y ya quieren los bloopers. Sí, pero bueno, sí, hablando de afrodisíacos. Para mí es muy divertido hacer esas grabaciones. Sí, señor. Como sé que no está saliendo en vivo, me resulta muy... Hablando de afrodisíacos, ¿qué me cocinaste hoy? No, eso te lo voy a contar más tarde. Así que bueno, gracias de verdad. Nos vemos la semana que viene como todas las semanas y gracias por